Saludos Book Club, nos vemos la semana que viene en casa, preparándonos para discutir de Corpse Walker. Mientras tanto, y en lo que terminan de leer el libro, les quería brindar un resumen de la historia china, basado en el audiobook que escuché de Rise and Fall of China. Voy a estar acompañado por unas imágenes que van a ayudar a ilustrar los distintos puntos de la historia china. Todo empieza con los ingleses. Antes de los ingleses, China era todos estos supuestos y textos imaginarios que uno tiene de China, de esta realeza y esta monarquía y este emperador. Sí, todo eso era cierto hasta que llegan los ingleses con en 1860, 1850. Antes de eso, inclusive los chinos no tenían, ellos no trataban con nadie. Ellos en vez de tener una oficina de Foreign Affairs, tenían una oficina de bárbaros, que era que se encargaba de bregar con el resto del mundo, incluyendo los ingleses, incluyendo todo el mundo. Pues, ¿qué pasa? Los ingleses algunas compañías inglesas estaban haciendo un montón, pero una cantidad absurda de dinero, tirándole opio a los chinos. Entonces, China, ¿verdad? El gobierno, la monarquía china se está preocupando porque todo este dinero que típicamente entraba a sus manos, de momento está yendo a los comerciantes ingleses. Entonces, ahí empieza lo que se llama la guerra de opio, donde los chinos no quieren que entre opio y los ingleses dicen que entre opio. Entonces, el emperador chino le escribe a la reina Elizabeth y le dice: mira, si el opio es ilegal en tu país, ¿por qué tú me estás forzando a mí a yo aceptar opio aquí? Si lo que estás destruyendo a mis masas y a mi pueblo. Y la reina le pichó y invadieron y hicieron capitulaciones, tuvieron que ceder un montón de territorio, entre ellos el territorio de Hong Kong y un montón de cosas. Y desde ese entonces, pues China se encontraba que estaba bien débil, sumamente débil. Por eso, el emperador chino decide que él se va a abrir y va a empezar a buscar todo el conocimiento occidental. Y a medida que esto ocurre, el emperador chino se reúne con estos advisors que quieren expandir a China el conocimiento occidental, y esta persona se llama The Queen Dowager Cixi, se opuso. Cogió al emperador, y era la que era la mamá. Cogió a su hijo y lo mandó por una isla y dijo: no. Aquí la dignidad del imperio es que somos superiores al resto del mundo, así que nos vamos a quedar como estamos, no vamos a cambiar. Y eso retrasó la evolución de China unos 60 años. Un país que, a diferencia de China, sí cogió y decidió modernizarse fue Japón. A partir del 60, 70, tú veías como China se quedaba completamente estancado en su pasado y Japón empezó a modernizarse. En el gobierno de China, la dinastía que gobernaba en ese momento estaba teniendo rebeldías y rebeliones y no podían aguantarla. Y decidieron llamar a este ex general del retiro, a Sun Yat-sen, y le dice que cree un ejército y que aguante las rebeliones. De este ejército es que sale el gobierno nuevo chino, se llama el Kuomintang. El Kuomintang entonces gobierna China cuando se derrumba finalmente la dinastía que gobernaba en ese tiempo. Él gobierna, pero junto con el Kuomintang surge en los campos el Partido Comunista Chino, que lo trae Mao Zedong. ¿Qué pasa con Mao Zedong? Mao Zedong está en la TP del porque todas las herramientas militares las tiene el Kuomintang, así que Mao Zedong está
huyendo por montañas, por montañas, por montañas. Y en lo que todo eso ocurre, ¿qué pasa? El país que habíamos hablado hace poco, Japón, decide entonces invadir China. Y tenemos que en Japón está casi en medio de lo que se llama una guerra civil. Y de momento tienen que bregar con este tercero que entra, que es Japón. El Kuomintang casi destruye al Partido Comunista de Mao Zedong y no pudo, porque tuvo que desviar tropas hacia la pelea con China. ¿Y qué pasó? Los japoneses, la pelea con Japón, los japoneses destruyeron las tropas chinas, empezaron a invadir. Los rojos fue lo que conquistó Japón. Y durante la Segunda Guerra Mundial, aunque uno siempre se pregunta qué hizo China durante todo ese tiempo, porque si tú lees la guerra, tú no ves mucha actividad china. Es decir, ahí siempre yo tenía esa duda. ¿Qué estaba haciendo China en la Segunda Guerra Mundial? Y lo que estaba haciendo China era, el gobierno militar del Kuomintang no quería pelear con los japoneses para no perder poder, para cuando se acabara la Segunda Guerra Mundial, poder coger al Partido Comunista y fututearlo, matarlo y finalmente consolidar el poder chino. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Kuomintang está peleando poder con todo. El pueblo le empieza a dejar de tener respeto. Y el Partido Comunista está en todas las fincas metidas en las partes más remotas de China, reclutando. Y durante toda la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista lo que hace es que se pone a reclutar y se vuelve bien poderoso. Finalmente, se acaba la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil la ganan los comunistas. Pero el partido del Kuomintang no desaparece. El partido del Kuomintang pasa a irse a Taiwán. Y Taiwán, que es el punto rojo que pueden ver en el mapa, Taiwán se vuelve el gobierno del exilio chino hasta el sol de hace bien poco. Así que en el 49, quien tiene la silla de las Naciones Unidas de China no es el país de China, es Taiwán. Entonces, Mao Zedong consolidifica poder. El Partido Comunista, pues finalmente como Partido Comunista empieza a hacer un proceso de colectivización de los bienes, empiezan a crear fincas comunales, empiezan a crear distintas cosas. Entonces, a raíz de que Mao Zedong sentía que había gente que todavía tenía un poquito de malestar del gobierno chino y de las cosas que habían pasado, él crea la política de 100 Blossoming Flowers, creo. Ahí lo pueden decir por el refrán. Let 100 flowers blossom, let 100 school of thoughts contend. ¿Y qué pasa? Mao Zedong dice que todas las personas que quieran criticar, pueden criticar, porque era bastante... no se podía hablar mucho en el gobierno de Mao Zedong. La gente empiezan a criticar levemente el gobierno de Mao Zedong y de momento empiezan a ver, todo el mundo empieza a publicar los ensayos más locos criticando a Mao Zedong, de la A a la Z. Mao Zedong, tú eres la peor persona del mundo, y empiezan a criticarlo fuertemente. Y pues Mao Zedong decide que hay unas reglas para criticar. Estas reglas él las desarrolla después que da la política, la desarrolla como al año y medio. Dice que no puedes atentar contra el partido, no puedes atentar contra el gobierno, no puedes atentar contra mi figura. Y que pues, ¿qué pasa? Todos esos intelectuales y todas estas personas que hablaron, las encierran, las enjaulan, muchos los meten a la cárcel, 2 o 3 los ejecutan, cierran un montón de revistas. Y esto desarrolla una dinámica bien interesante en China. La política china en sí son 2 cosas. Es el Partido Comunista, punto. Pero en el Partido Comunista está el grupo de derecha del partido y de la izquierda del partido. Como en los Estados Unidos de los 50, decir que tú eras izquierdista, comunista, era como que lo peor que te pudieran decir. En la China, en esta época, decir que tú eras derechista era de lo peor que te podían decir.
O peor, claro, era decir que eras contrarrevolucionario. Pero estas dos alas del partido, el partido de derecha y el partido de izquierda, están peleándose por el poder siempre en China, en el Partido Comunista. Sí que hay una pelea política en China, pero es en el mismo partido, entre la ala izquierda y la ala derecha del partido. Mao Zedong decide que ellos están bien atrás con el mundo. Ellos deciden que Mao Zedong dice, mano, tú sabes que el resto del mundo está bien duro, y en realidad ellos están tan duros por la producción de hierro, de steel, de metal, no sé cómo se dice steel en español. Y él dice, pues vamos a poner a China bien adelante. Así que vamos a crear un proyecto, que lo desarrolló en el 58, que se llama The Great Leap Forward. Vamos para adelante. Como operación manos a la obra, pero distinta. En The Great Leap Forward, la idea era que todo el mundo iba a hacer hierro, todo el mundo, estas granjas vamos a colectivizarlas aún más, vamos a ponerlas como que ya se prohíben que tú cocines, tú no puedes cocinar. Van a haber cocinas comunales. Tú cocinas para que la gente sea eficiente. En vez de que 20 personas cocinen cada uno individualmente, pues 4 mujeres van a cocinar aquí. Una mujer se encarga de cuidar todos los nenes del barrio. Y entonces toda la gente que no tiene que estar en los campos cultivando van a hacer proyectos. ¿Verdad? Así lo declara Mao Zedong, proyectos. Esos proyectos pueden ser hacer hierro, hacer proyectos de irrigación, hacer dams para tapar agua, y hacer un montón de distintos proyectos que iban a poner a China bien adelante. ¿Qué pasa? Había un miedo y un recelo con las ciencias, las matemáticas, los profesionales. Entonces, pues, nada de eso, ninguna de esas cosas tenía planificación, no había un planograma. Entonces, es como que fueran mañana, por decir, yo estoy en Derecho ahora, fueran a la escuela de Derecho y nos dijeran mañana, mira, ustedes van a hacer una represa. ¿Quién sabe de nosotros cómo hacer una represa? Nadie, pues. En ese aspecto, así fue que se fue montando el proyecto de Great Leap Forward. Un montón de gente tenía que seguir órdenes, no sabían cómo hacerla y tenían que hacerlas. ¿Y qué resultó de eso? Que mucha gente empezó a hacer los proyectos como pudiesen. Esto es un ejemplo de los furnaces que estaban utilizando para hacer hierro. Ellos hacer metal, perdón, hacer steel. Y steel es un proceso que es bastante complicado de hacer, y tú no puedes hacer steel o lo que viene antes del steel, que es el hierro, sin tú saber cómo hacerlo. Entonces resultó que habían millones de personas tratando de hacer hierro en China y no podían, y entonces eran desastres. Gastabas todas estas energías, todas estas personas no estaban trabajando en el campo, y otro montón de razones más que hicieron en eso, y no dio nada de resultado. A razón de esto de Great Leap Forward y otras más razones que son bastante importantes, entre ellas que todos los oficiales decepcionar a Mao Zedong era algo tanto que no se podía hacer, que Mao Zedong puso unas cuotas, o el gobierno, ¿verdad?, comunista puso unas cuotas de cuánto era el yield, cuánto era lo que íbamos a recibir de arroz y de estas cosas a través de los años. Pues vamos a ir subiendo así. Y todos los oficiales decían que iba subiendo así mismo, cuando en realidad, pues, el yield de arroz iba bajando. A razón de eso, de que los oficiales no se atrevían a mentir, a razón de que, pues, en las fincas, como ya tú no estás trabajando por tu tierra, pues a lo mejor existía algo del free rider problem, donde ya tú dejabas de trabajar. Como esto no es mi tierra, esto es como una ganancia común, pues no tengo que trabajar, me voy a hacer otra cosa. Y era bien difícil fiscalizar a la gente, pues resulta que la gente se empezó a quedar sin comida. Y a raíz de esto, el pueblo chino sufre un famine donde mueren 35 millones de personas. Este famine es a raíz de Great Leap Forward y lo mal administrado que fue. Los oficiales arriba no sabían lo que estaba pasando, porque en realidad nadie de abajo le quería decir.
Las políticas estaban tan mal hechas. Y cuando finalmente ciertos oficiales empiezan a querer actuar, empiezan a desmantelar las cosas, ciertas cosas del Great Leap Forward, ya era muy tarde, ya la hambruna se había dado. Entonces empezaron a descolectivizar las fincas, empezaron a repartirlas como estaban antes. Pero en muchos sitios, donde todo lo que se había dado al pote comunal se había perdido, se había destruido, así que mucha gente volvía a situaciones más precarias de cuando empezaron originalmente. Deme un segundo, voy a verificar que el video está corriendo, esta grabación esté corriendo perfecto. Ok. A razón de esto, a Mao Zedong no se le quiere en el partido, ¿verdad? A razón de esto, la parte derechista del partido, los más liberales en este aspecto, los más que creen en el libre comercio y este tipo de cosas, empiezan a coger fuerza, empiezan a tumbar muchas de las políticas de Mao Zedong. Y Mao Zedong le empiezan a echarle codo. Y Mao Zedong dice: a mí no se me echa de codo. Yo soy Mao Zedong. Y Mao Zedong crea ahí la revolución cultural. Y dice: toda esta gente derechista que está aquí, que está haciendo contrarrevolucionaria, esto se acabó. Y crea los Red Guards. Los Red Guards son este grupo de personas bien jóvenes, bien pro de Mao Zedong, que le rinden su puesto no al Partido Comunista per se, sino a Mao Zedong como tal. Así que dentro del Partido Comunista, que de por sí es dictatorial, la figura de Mao Zedong entonces en este pacto solidifica su mandato dictatorial. Y de esa manera cogen y votan, exilian, matan a toda la gente pues de derecha, que para el caso de nosotros son gente de centro, ¿no? Porque eso es la derecha dentro de la izquierda. Y le empiezan a votar. Entonces, entre las figuras que votan es a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era uno de los sub de Mao Zedong. Deng Xiaoping fue el que empezó, sin autorización de Mao Zedong, a romper todas las políticas de Great Leap Forward porque estaban causando hambruna. Y él lo exiliaron. Vete, goodbye. Con el tiempo, los Red Guards cogen y cumplieron su propósito. Mao Zedong mismo llama al ejército que los saque de las ciudades y manda a los Red Guards. Mira qué curioso. Manda a los Red Guards a redescubrirse al campo. Los Red Guards habían salido un poco de control y él cogió todos los Red Guards y lo hizo que se fueran a vivir a los campos en remotas ciudades, no en las ciudades, en remotas partes de China, distintas fincas, y fueran a reeducarse. Una de las cosas interesantes de China es que tú tienes un permiso para vivir en un cierto sitio. Tú no puedes coger y, si vives en Florida, mudarte a California ni a Illinois. Tú tienes un permiso de en qué lugar tú se supone que vivas. Si tú vives en el campo, tú no puedes regresar a la ciudad. Tú no puedes venir a la ciudad, perdón. Y estos Red Guards que se pusieron, que ayudaron a Mao Zedong a conservar su poder, que de momento se volvieron locos, haciendo un montón de cosas bien contra los derechos humanos, Mao Zedong lo saca, pues metiéndolos en el campo. Luego de eso, Mao Zedong empieza a soltarse un poquito más, ya en sus últimos años. Sus aliados, que siempre habían sido Rusia, resulta que ya no son tan sus aliados y están teniendo choques, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es la otra persona, la gran fuerza mundial que no es Rusia? Pues es Estados Unidos. Así que Mao Zedong, poco antes de morir, abre comunicaciones con el gobierno de Nixon
¿verdad? Y empiezan a ver entonces intercambios culturales, culturales mayormente y políticos entre China y Estados Unidos. Justo antes de morir, bien poco antes de morir también, 8 años o 9 años después que lo exilian, a Deng Xiaoping, Mao Zedong lo vuelve a traer. Dice que no emite tampoco ningún tipo de disculpa por exiliarlo. Simplemente como que, Deng Xiaoping regresa. Y una vez finalmente Mao Zedong muere, China empieza a hacer varias políticas de derecha gracias a Deng Xiaoping. Empiezan entre ellos, valga recalcar, que las ciudades del sur de China empiezan a liberarse del grillete y empiezan a tener mucho más entrada. Los bancos se empiezan a descomercializar, pueden entrar dinero federal, dinero extranjero, y la parte sur de China empieza a realmente a ponerse bien adelante económicamente, bien adelante. Entonces, como cierta parte de China ya estaba creciendo económicamente, pues, como en muchos países, pues empieza a crecer el partido socialdemócrata, ¿verdad? Que en este caso en China, un partido socialdemócrata, es irónico, es un partido de derecha. Bernie Sanders es un partido de derecha en China. Entonces, los socialdemócratas empiezan a llegar a China, empiezan a fomentarse, empujados por el estudiantado. Entonces, en China, en el 89, en el 1989, ocurre la masacre de Tiananmen. Tiananmen es una plaza que está en el mismo medio de una de las ciudades más grandes de China. Y ahí siempre históricamente se han dado un montón de manifestaciones. Esta es una foto simbólica que salió en el New York Times, donde unos tanques están pasando y hay una persona que se pone en el medio. Pero en general lo que hicieron fue aplastar a este grupo de estudiantes que querían un segundo partido chino. Y la figura de Deng Xiaoping dice básicamente que la hegemonía del Partido Comunista Chino no se puede tocar. El Partido Comunista Chino tiene que ser el único partido chino. No hay lugar en China para un segundo partido. Esto lo que dice es que está bien la lucha izquierda y derecha dentro del partido chino, pero tiene que haber una hegemonía de partido. Así que aunque vemos que pues, de un partido comunista, cuando vemos el Partido Comunista Mao Zedong, que era un partido puramente comunista, y ahora vemos el Partido Comunista que surge de Deng Xiaoping, que es un partido comunista capitalista, por decir así, ambos están de acuerdo en el principio de la dictadura del partido. Y ese principio él recalcó, y le preguntaron, mira, ¿qué pasó con la masacre? Mataron tanta gente y todo eso. Y él dice, sí, lo entiendo, pero no se puede tocar la hegemonía de la dictadura del Partido Comunista. Finalmente, varios años después, 3 años después, 4 años después, en el 92, a Deng Xiaoping lo querían sacar del partido. Ya él tenía 80 y pico de años, ya estaba bien viejito. Y Deng Xiaoping en el 92 decide dar una ruta. Cuando lo iban a votar, como que ya el partido le está dando con un golpe no un golpe, ¿verdad? Pero ya la gente de la izquierda, la bien conservadora, Mao Zedong style, estaban volviendo a surgir en el partido, le estaban ganando a él, le estaban virando la tortilla. Y Deng Xiaoping cogió y se fue en un tren por todas las ciudades del sur que se fueron desarrollando durante su tiempo, durante eso fue casi 15, 18 años. Y durante ese tiempo, pues él fue explicando y la gente podía ver plenamente que las ciudades del sur estaban súper desarrolladas comparado con el resto de China.
Y ahí, básicamente, hasta ahí se acabó la historia china en general. Con Deng Xiaoping en el 92, porque desde el 92 para acá, esos dos estándares se han quedado bastante. No han cambiado tanto en China. Me explico. Sigue habiendo la historia del partido en China, hasta el sol de hoy, y sigue habiendo y ahora de las dos posturas que han vivido dentro del partido, pues la que está más adelante y llega bastante más adelante durante todo este tiempo ha sido la postura más derecha del partido, más procapitalista. Y, y desde ese entonces, pues China ha tenido un montón de desarrollo económico sin medida. Le han echado un poquito para atrás ciertas cosas, ¿verdad? Porque antes fue una liberalización completa, ya han echado un poquito para atrás en ciertos aspectos. Y todo esto culmina, pues, uno de los puntos culminantes de decirle al mundo, aquí estoy yo presente, pues son las Olimpiadas del 2008, que todo el mundo se acuerda de eso, esas opening ceremonies y este tipo de cosas. Nada, esto era un pequeño resumen que le quería hacer de la historia china para inspirarlos a terminar de leer el libro de Corpse Walker de Liao Yu. Si lo terminaron, a lo mejor este trasfondo le ayuda a aclarar un poquito de cosas. Les sigo recomendando The Fall and Rise of China de Great Courses, y los espero con ansias el viernes que viene. Así que los veo. Chao.